Saludos a todos. Hoy vamos a hablar de turismo rural, de cómo ha sobrevivido a los últimos meses, de cómo se esperan las próximas semanas y para ello tenemos la suerte de contar con Empar Baños, que es responsable de prensa de escapadarural.com. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Buenos días, encantados de tenerte con nosotros. Bueno, lo primero es preguntarte por Coetour, porque es verdad que es un evento que pasó por algunas dificultades en el sentido de que tuvo algún aplazamiento de fechas, lógicamente, por todo el contexto COVID. Pero sí me gustaría comenzar por preguntarte cómo ha sido ese proceso, ¿no? De prepararlo, aplazarlo, celebrarlo por fin. Sí, la verdad es que es un congreso que empezamos a preparar a finales de 2019 y realizamos en junio de 2021, con lo cual ya ves todo el largo proceso que hemos tenido en medio, ¿no? Evidentemente con la pandemia. Nosotros teníamos la idea de hacerlo presencial porque creíamos que, y seguimos creyendo que la parte del networking y del contacto con el propietario y que el propietario pueda hablar con los ponentes era una parte muy importante en nuestro congreso. Entonces, estuvimos luchando por hacerlo presencial y por ese motivo lo fuimos aplazando porque creíamos que en un online se perdía, ¿no? Mm, Cierta ¿no? Parte de este aspecto de Coetour que para nosotros es tan importante. Entonces, al final nos optamos por la opción híbrida porque estuvimos preguntando también, queríamos que todo el mundo se sintiera cómodo, ¿no? Sobre todo que la gente se mm, sintiera segura y que todo el mundo estuviera cómodo y creímos que lo más interesante en ese momento era hacerlo en un formato híbrido con ponentes físicamente y organización y anfitriones, pero con asistentes online. Y de mm. esta manera conseguimos un formato que la verdad es que combinaba, ¿no? Las dos cosas, esa parte de networking, pero también poder estar con la gente allí, también que todos los asistentes podían verlo desde casa y estuvieran tranquilos, con lo cual también tampoco implicaba viajes, ¿no? Mucho Mm. movimiento y tampoco concentrar mucha gente en el mismo sitio. Con lo cual creo que esa opción fue la más acertada, la verdad es que ha gustado, ¿no? Aunque sí que es cierto que los asistentes lo que nos comentan es que quieren seguir viniendo a Covitur, ¿no? Que sí, está muy Claro. bien hacer esta opción, ¿no? Híbrida ahora en pandemia, es una buena opción tirar del digital, pero ellos quieren volver y poder intercambiar experiencias con otros compañeros, ¿no? Otros actores del sector in situ, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco el resumen. Está muy bien adaptarlo a una situación de pandemia, pero la gente aún quiere volver a verse y volver a estar de manera presencial. Mm. Eso es una buena noticia para los viajes. ¿Cuál es tu sensación con respecto al desarrollo del evento? Es decir, ¿tenéis pensado que en siguientes ediciones podáis mantener este formato híbrido? ¿Crees que la gente, en cuanto se pueda, volverá más a la parte presencial? ¿Cuál es tu impresión? Nosotros personalmente lo que queremos es sí, volver a la parte más presencial, aunque nunca alejarnos del formato digital. Siempre hemos hecho el congreso por streaming, pero este año hemos tenido un plus más, ¿no? Hemos preparado unas cápsulas de vídeo para viajeros, y bueno, para que los propietarios las vieran cómo iba todo el tema de viajeros, vieran también un poco más del territorio anfitrión, porque de hecho como no podían estar en situ, pues que ellos también se empaparan de ese territorio y pudieran compartir igual que los que estaban allí. Entonces nosotros sí que tenemos pensado estar de manera presencial, porque de hecho sí que nos lo piden y creemos que es un congreso que da valor estar en un sitio de manera presencial, pero queremos seguir apostando por este digital, ¿no? Y darle un poquito más de peso del que veníamos dando en las últimas ediciones. Entonces, sí seguiremos con un formato eh, mixto, aunque sí que habrá evidentemente un congreso presencial y después siempre estará la opción del digital. Hmm. Y en cuanto ya, digamos, por entrar un poco en el contenido de esta última edición de Coetour, imagino que habéis, o tenéis una sensación, un resumen de las principales conclusiones, pero en tu impresión, digamos, ¿cuáles han sido los principales puntos que ha abordado el Congreso? Nosotros el congreso lo titulamos como Retos y oportunidades del turismo rural en 2021. En Mm. un principio habíamos hablado de post-pandemia antes de poner este congreso, pero nos plantamos en junio y dijimos aquí no hemos salido aún de la pandemia, con lo cual tenemos que tirar adelante con este 2021 atípico, ¿no? Aún También, pandémico, sí. sí, aún pandémico, exacto. Entonces, lo que queríamos abordar era un poco esto, ¿no? ¿Qué retos y oportunidades nos plantea este nuevo año, ¿no? Después de un 2020 tan complicado y tan diferente y tan excepcional, qué retos tenemos en turismo rural por delante. Y sí que sacamos algunas conclusiones, ¿no? Y vimos que era súper importante generar experiencias, que ahora mismo lo que busca el viajero es experiencias premium, que conecten con él, que se sientan identificados. Ya no sirve tener una casa rural y
te dejo mi casa rural y ya está, sino que el viajero lo que tiene muchas más inquietudes, quiere hacer cosas, quiere conocer el territorio, quiere tener experiencias gastronómicas, experiencias de turismo activo. Entonces es importante ofrecerle una experiencia, ¿no? Y ahí es donde vamos a marcar la diferencia y es lo que les dijimos a nuestros propietarios este año, ¿no? También tenemos un reto de internacionalización que hace años, ¿no? Que llevamos, estamos con este reto. Este año evidentemente es muy complicado, igual que el anterior, pero el reto sigue ahí. Esperamos que de cara al próximo año el cliente extranjero finalmente pueda venir, ¿no? Con más seguridad, más tranquilidad y se pueda seguir apostando por este cliente extranjero, que la verdad es que aquí cuesta mucho porque el porcentaje de un 95% o un poco más incluso, el cliente de turismo rural es nacional, ¿no? Entonces sí Mm, que muchos propietarios buscan este cliente extranjero y es verdad que estamos ahí en ese reto que sigue ahí año tras año. Después también veíamos que la opción de especializarse, buscar un nicho de mercado que te dé un valor adicional, esto es clave, ¿no? Para tener éxito en turismo rural, diferenciarte del vecino, ¿no? mm, Del otro propietario que tiene la casa rural cerca de ti, porque si no son dos casas rurales idénticas y no ofreces ningún valor, ¿no? Entonces es importante coger un tema, especializarnos y es algo que el viajero está demandando muchísimo, mm. muchísimo, entonces hay que estar ahí focalizado. Y por último, comentamos también unos retos muy importantes en el tema de la sostenibilidad, ¿no? Sobre todo ahora que las zonas rurales han cobrado, ¿no? Un nuevo sentido para el viajero y que la gente se ha volcado en ir a zonas rurales, hay que ser muy conscientes de este tema, sobre todo practicar el turismo rural de una manera sostenible, tener muy en cuenta el respeto a la naturaleza, evitar las masificaciones de pueblos y zonas rurales y nosotros con esto sí que lanzamos un mensaje desde escapadarural.com que es muy importante ser un viajero consciente con este tema, ¿no? Y todos los problemas que pueda acarrear no ser sostenible hoy en día, ¿no? Que ya hemos estado viendo Mm. algunos casos de colapsos de zonas rurales precisamente por este motivo, con lo cual aquí también teníamos un reto de cómo lo hacemos queremos que venga el viajero, pero queremos evitar estas masificaciones, con lo cual es un reto también para el turismo rural. Mm. Mencionabas al principio, ¿no? De las conclusiones de Coetur, esta búsqueda de la experiencia, que es algo de lo que hablamos habitualmente, y esa mezcla del alojamiento a lo mejor con actividades que se pueden realizar en destino. Hay una parte tecnológica por la que no puedo evitar preguntarte, ¿no? Que igual que sucede a lo mejor en el mundo del alojamiento, digamos, de los hoteles, por ejemplo, se empieza a ver ya opciones de comercialización donde puedes mezclar varias cosas, pero esto en el mundo rural, tecnológicamente estamos lejos, ¿ves que estamos cada vez más cerca, ¿no? de poder integrar oferta en ese sentido? Sí, creo que tenemos que ir trabajando hacia allí. Nosotros también lo estamos haciendo, aunque aún no tenemos integrada, ¿no?, la oferta experiencial, ¿no?, de actividades, pero sí Mm, que es verdad que tenemos que ir caminando hacia allí, porque realmente es lo que pide el viajero, ¿no? Sabemos que tenemos limitaciones tecnológicas, pero es cierto que es lo que nos está pidiendo y tenemos que escucharlo, porque la verdad es que lo que pide el viajero siempre es súper importante, ¿no? Siempre es importante escuchar qué quieren para poder estar ahí ofreciendo lo que necesitan. Entonces sí que es cierto que estamos algo lejos todavía, ¿no? Que los que estamos en el sector de turismo rural siempre vamos un pasito más atrás, ¿no?, ujú. que otros tipos de turismo, pero es cierto que hay que ponerse las pilas. Y también mencionabas, por supuesto, el tema de la sostenibilidad. Yo no sé si es verdad que en algunos de los puentes o en algunas de las fechas clave durante los peores periodos de la pandemia, parece que el turismo rural ha funcionado bastante bien, ¿no? Quizás precisamente por ese impulso del turismo nacional, por esa búsqueda de un entorno quizás más que se puede concebir como más privado, como más seguro, ¿no? ¿Crees que precisamente si alguien ha salido beneficiado en todo esto ha sido el turismo rural? Sí, la verdad es que sí, nosotros no nos podemos quejar, evidentemente hemos tenido momentos buenos y momentos malos, pero en general el 2020 y a lo largo del 2021 han sido buenos años para nosotros. Hemos tenido un auge del turismo rural, ya veníamos viéndolos de hace unos años, la subida de la preferencia por este tipo de turismo, pero en 2020 fue un boom. La verdad es que fue un boom. Es verdad que evidentemente había las limitaciones de movilidad, no se podía practicar otros tipos de turismo, no se podía salir incluso de las comunidades, no digo ya del país. Entonces sí que la gente apostaba por el turismo de proximidad y también buscaba salir de las grandes ciudades, ¿no?, después Ujú. de tantos meses de confinamiento para poder respirar, poder, ¿no?, pues desconectar rodeados de naturaleza. Y esto sí que hemos visto que la demanda ha crecido
mucho. Y en verano del año pasado registramos unas cifras de ocupación que no habíamos tenido nunca. Eran unas cifras muy, muy diferentes a las de 2019. Fue un Mm, boom muy alto, sobre todo el mes de agosto, pero a partir del final del estado de alarma o el final del proceso bueno, del confinamiento, ¿no? Cuando se levantó bueno, digamos, la prohibición, ¿no? de tener que estar en casa, sí que obtuvimos muchísimas reservas y el verano fue muy bien, fue un verano de lleno absoluto, ¿no? Entonces, en este sentido, sí que hemos tenido un buen verano, evidentemente nos ha afectado en algunos momentos, sobre todo cuando todo estaba cerrado y cuando se cerraba, incluso se cerraban, se hacían cierres comarcales o por zonas, ¿no? Dependiendo de cada comunidad, esto ha afectado mucho al turismo mm. rural, pero en general ha sido un buen año y ha sido un año en el que hemos conseguido captar mucho nuevo viajero. El que ya practicaba turismo rural ha repetido y el que no Ujú. nos conocía nos ha conocido, ¿no? Ajá. ¿Y dirías que ese público nuevo que se ha conocido, los proveedores, digamos, las empresas del sector han hecho los deberes para fidelizarlo, ¿no? Para que no sea una cuestión, digamos, ligada a la pandemia, sino que quizás quien no hacía ese tipo de viaje se haya planteado repetir en el futuro? Esperemos que sí, esperemos que sí. Nosotros estamos trabajando en ello. No queremos decir que el turismo rural sube por la pandemia, ¿no? Porque es cierto que a nosotros nos ha beneficiado la situación y que hemos tenido mucha más movilidad de reservas, de peticiones, pero sí que es cierto que hay que desligarlo también de la pandemia y ahora es cuando empieza nuestro trabajo, ¿no? De poder consolidar este viajero que nos ha conocido ahora, que no nos conocía y que le ha gustado lo que ha visto, ¿no? Y aquí es donde nosotros tenemos que ser capaces de ofrecer algo diferente que también pueda convivir con los otros tipos de turismo. Evidentemente, el turismo de sol y playa, el Claro. turismo internacional, el turismo hotelero van a seguir estando ahí. Bienvenida sea la competencia, evidentemente, pero hay que saber, ¿no? Nosotros dónde estamos, intentar mantener pues ese viajero que nos ha buscado, se ha sentido atraído y que pueda seguir practicando turismo rural con nosotros. Mm. Una última cosita, en par, imagino que ya tenéis ciertos datos de demanda o expectativas para este verano. No sé si nos puedes comentar ahora mismo en qué porcentajes estáis. Sí, mira, para este verano el porcentaje medio entre julio y agosto a nivel nacional ahora mismo está en un 46%. Mm, Comparando con, nosotros nos gusta hacer la comparación con 2019 porque 2020 fue el año súper atípico, pero ahora te daré también la comparación. Pasa que respecto a 2019 sí que vemos un crecimiento de 5 puntos mm, en esta revisión de ocupación que tenemos para los meses de julio y agosto, y respecto a 2020 nos alejamos algo más, ¿no? Porque en 2020 nos plantamos en una media con un 55% de ocupación para los 2 meses de verano, julio y agosto, y este año estamos en un 46%. Es algo que ya esperábamos, es lo que te comentaba, hubo este boom que incluso nos sorprendió a nosotros y ahora pues toca mantenernos, las cifras son mejores que en 2019, con lo cual sí que vemos que estamos ahí, que nos estamos manteniendo, ¿no? Y que el turismo rural sigue siendo atractivo, aunque es cierto que el boom, ¿no? Ya ha pasado y también entran en juego ahora mismo los demás tipos de turismo, ¿no? Que el año pasado claro. estaban muy limitados. Entonces, bueno, las cifras son buenas, nos sorprende algunas posiciones de comunidades autónomas, como por ejemplo Murcia, que se coloca en primer lugar con un Ujú. 57% de ocupación. Sorprende porque en los últimos 5 años, en los últimos 5 veranos, Murcia no aparecía en el top 3, ¿no? Y este verano, pues mira, han hecho una apuesta fuerte y ahí están, ¿no? En primer lugar para estos 2 meses. Y Andalucía también está muy bien posicionada, todas sus provincias están en el ranking de las provincias más demandadas para este verano, con lo cual, bueno, son dos comunidades que están apostando muy fuerte por el turismo rural y que este año la verdad es que tiene mucha respuesta positiva por parte del viajero. Pues nada, ha habido buen trabajo de marketing entonces ahí, entiendo. Sí, yo creo que Eh, sí, yo creo que han hecho los deberes, sí. exacto, sí, sí. Bueno, en pan, entonces, nada más, sencillamente yo creo que emplazarnos, seguramente hablaremos antes, pero a la próxima edición de Cuetour. No sé si tenéis ya fechas para la próxima edición Aún o no, aún aunque no. nuestra idea es mantener este mes de finales de mayo, principios de junio. Nosotros Ajá. antes lo hacíamos un poquito antes, pero estas fechas nos encajan, pero aún estamos valorando la opción de dejarlo aquí o moverlo un poco más. Bueno, veremos a ver cuál es la mejor opción. Como sabes, también contamos con el concurso de la capital del turismo rural. Estamos Ujú. ahí viendo a ver Exacto. si movemos fechas o no, pero bueno, eso está aún por decidir y este último trimestre del año es donde tenemos más trabajo para empezar a preparar el 2022.
Fantástico, pues estaremos pendientes de la capital y de la próxima fecha de cobertura, así que ojalá nos veamos entonces y ojalá que sea un verano fantástico también para el turismo rural. Empar, muchísimas gracias por el tiempo y nada, cuando quieras, hablamos otra vez. Perfecto, muchas gracias a ti. Hasta luego. Gracias.